Estimados participantes, tengo el honor de presentar al doctor Alex Valle Franco. Él es docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en jurisprudencia en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania, en el 2016. Además, tiene un postdoctor Universidad de Bremen, marzo de 2022. Es magíster en Derecho, Convención de Mecanismos de Protección en la Universidad Andina, sede Quito, en el 2019. Además, es magíster en Sociología en Flaxo 2012. Docente que ha sido docente invitado de posgrado de las universidades IAE, Flaxo, FUSE, U Católica de Cuenca. Tiene más de 70 publicaciones entre artículos y libros. Sus líneas de investigación son de Derecho Internacional Público, de los Derechos Humanos, Migración, Sociología Jurídica, Criminología, Derechos de la Naturaleza. Además, es miembro de varias redes de investigación, consejos editoriales e investigador asociado a CERC Universidad de Bremen, Alemania, y de la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Aparte, es secretario general de COPLAT y de la NUD, ex becario de EDAD y GIS, Corporación Alemana, miembro del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas, capítulo Ecuador. Estimado doctor, bienvenido. El auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias a Latin Juris, a los diferentes colegios de abogados que están participando acá como coauspiciantes, como coorganizadores de este evento. Quiero agradecer también, por supuesto, al profesor Damián Armijos por la cordial invitación. Realmente es para mí un placer, un honor estar con colegas y amigos como Pablo Alarcón, como Paul Córdoba y otras personas que son pues muy reconocidos acá dentro del país. Veo acá también caras conocidos, algunos ex estudiantes, estudiantes, y realmente quiero también mandarles un saludo cordial a todas y a todos. Bueno, el tema que a mí me ha correspondido hoy día y en estos 25 minutos va a ser un poco el tema de los retos, el tema de los desafíos, el tema de la educación superior en la actualidad. Estaba pensando en mucho de lo que significan estos retos y estos desafíos en la educación superior y cómo tratarla para el marco, digamos, de esta muy buena organización y muy buena idea que han tenido de plasmar justamente el tema de la ética, de la deontología dentro de lo que significa el derecho, porque como vemos acá en el país, realmente hace falta muchísimo esto, incorporarlo, no solamente, ojo, por los últimos eventos que han ocurrido en la función judicial y el tener representantes de altos niveles dentro de la función judicial detenidos en este momento, ¿no? Sino que creo que esto también evidentemente tiene mucho que ver con la forma de educación, con la forma de educar dentro de lo que es la educación superior. Entonces, como les decía, yo quisiera comenzar más bien desde un punto de análisis sociológico, político, jurídico, ¿no? De lo que significa el tema de la educación superior y cuáles son un poco los retos. Y me voy a enfocar quizás un poco en el tema de de la colonialidad de los saberes. Si ustedes buscan y pueden hacerlo en internet, hay un librito que se llama La colonialidad de los saberes, donde están Edgardo Lander, donde están, por ejemplo, Enrique Dussel, está también, por ejemplo, Aníbal Quijano, ¿no? Grandes pensadores de aquí de América Latina, y este libro es de descarga gratuita. Ellos precisamente mencionan de cómo a través de estos procesos de globalización, de globalidad, de gobernanza, en diferentes ciencias y en diferentes materias, y estimo que muchos, la mayoría de los que están acá son abogados, son abogadas. Evidentemente el mundo de las ciencias también no es neutral, ni es ingenuo, ni es inocente a todo lo que significa la capacitación y por supuesto en educación superior. Yo normalmente les muestro, y quizás voy a ver si es que también se permite compartir, les muestro cuando hablo yo de los temas de la colonialidad del saber, de todo lo que significa el pluralismo jurídico y demás, cómo se han ido formando, por ejemplo, estos temas de la colonialidad del saber desde muy antiguo. Solamente para efectos didácticos les voy a mostrar esta partecita y luego más bien me concentraré en algunos otros datos, pero desde el mundo del derecho es importante conocer lo que les voy a indicar aquí, que normalmente muestro en algunas conferencias. Miren, lo que están viendo aquí en el mapa
¿no? Que me confirman, por favor, además, es la mayor parte está en gris y solamente Europa está en diferentes colores y por supuesto en América Latina, México y Perú. Aquí es donde comenzó las formas de colonialidad de los saberes específicamente y para nuestra área también en derecho, con la creación de estas universidades que son las de Bolonia en 1088, la de Oxford en 1096, la de París en 1150, Salamanca 1218. Y evidentemente estas universidades fueron católicas, había un derecho canónico que comenzó a exportarse a América Latina y específicamente en la época de la colonia, llega esto al Perú, Universidad San Marcos, llega esto a México, la Pontificia Universidad Católica de México, la Universidad Santo Tomás, y claro, esta expansión del derecho, tal como Europa, o no es cierto, concebía, se fue expandiendo al mundo. La parte que está en gris no significa, ojo, que no tenían una forma de derecho. Por supuesto que había una forma de derecho, pero una forma de derecho no concebida de la manera colonial, sino de las diferentes formas de derecho, tomando en cuenta, digamos, un poco quizás el concepto de Jesús Antonio de la Torre Rangel, quien menciona que el derecho es un orden regulador. No, no es ese conjunto de normas, conjunto de leyes, sistema de normas que normalmente nos adoctrinan dentro de la universidad, sino que tiene que ver con un orden regulador que puede ser tanto prácticas, que pueden ser cualquier otro tipo O sea, de... esto era Si le esto era pueden proteger silenciar un Todos los poco, micrófonos, los tribunales internacionales, que además es una pueden contradicción, silenciar como ahí, digo, ¿no? Para entrar a una embajada extranjera, este es Rambo, a mí no me importa porfa. el derecho internacional, no me importan los tribunales internacionales, yo aquí lo que me da la gana, yo soy Django el Bacán, ¿no? Del día yo. Pero para llevar, para el capital Porfa, ahí financiero, creo que Pablito de la Vega nos tiene ahí abierto el micrófono ahí. listo, doctor, mil disculpas, ya está. No se le escucha, doctor. Creo que me silenciaron a mí también, mil disculpas. Ok, entonces les decía que estas comunidades afros, las comunidades indígenas, no es que no tenían formas de derecho, tenían formas de justicia. De hecho, nuestra constitución la reconoce, en mismo 98, en el 2008 se reconocen las justicias indígenas, porque no es una sola justicia, no es igual la comunidad, la Togia de Quito versus la comunidad Saraguro en Loja, no la misma forma o sistema de justicia. Bueno, no me quiero demorar en esta parte, sino solamente mostrarles cómo esta forma de exportación, y ustedes pueden ver en este mapa, se da en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y esta forma de colonialidad de saberes en materia de derecho le va diciendo, esto es el derecho civil, esto es el derecho penal, esta es la forma de regular, ¿no? Aquí vienen todas las ideas, digamos, eurocéntricas, y por supuesto esto se va aceptando como esta forma legítima, legal, actual del derecho, ¿no? Dejando de lado las formas tradicionales, originarias del derecho, que muchas de ellas, ojo, vuelvo y repito, no desaparecieron, sino que fueron invisibilizadas a través de ese monismo jurídico y en algunos casos inclusive demonizadas. Luego, fíjense, aquí estos estudios del derecho basan en el siglo XIX ya, estamos hablando 1950, 1960, 1940, ingresa recién la idea de este derecho occidental, fíjense recién a países del África, de Asia, ¿no? Y Antonio Salamanca en su libro El fetiche jurídico, que también lo pueden descargar de forma gratuita en el Internet, menciona cómo, por ejemplo, en la China, en la India, recién estas formas de derecho comienzan a conocerse por el año 1950. Y claro, lo que tenemos en la actualidad es esto, ¿no? Derecho civil, derecho común, derecho consuetudinario. Entonces tenemos una hegemonía de varias formas del derecho a nivel mundial, ¿no? Como podemos observar, nosotros tenemos la corriente germánico-romana del derecho civil, pero quizás la otra dominante tiene que ver con la del derecho anglosajón, la del derecho del common law. Y por supuesto hay sistemas consuetudinarios, sistemas mixtos, sistemas religiosos y demás. ¿Qué tiene esto que ver con la educación superior? Pues mucho tiene que ver con la educación superior. Ahora voy a dejar de compartir
Y Antonio Salamanca, cuando menciona todo esto del fetiche jurídico, dice, mire, esta forma de producción y de reproducción de los conocimientos se da gracias, él dice, a los templos del saber. ¿Y cuáles son los templos del saber? Evidentemente las universidades, ¿no? Las universidades que además, por supuesto, presentan a los profesores universitarios como doctos, como sabios, lo que más o menos Pierre Bourdieu concebía también, ¿no es cierto? Esto de los expertos y los profanos, ¿no? Los expertos y los profanos, ¿no? ¿Quiénes son los expertos? Por supuesto, los conocedores en un área, los conocedores en una materia y los profanos los que desconocen. Bajo esa concepción y quizás, ¿no es cierto?, de ese poder simbólico también que viene desde el mismo Pierre Bourdieu y otros sociólogos, por supuesto hay una especie de autoridad en el creer y decir, bueno, los conocimientos que salen de este señor deben ser verdaderos. Porque, claro, él ha estudiado, él ha experimentado, tiene experiencia, va a 20 años, tiene un doctorado, tiene un postdoctorado, etcétera, etcétera. Y en fin, básicamente esos conocimientos no se cuestionan, esos conocimientos solamente se transmiten, ¿no es cierto? ¿No? Ya vamos a hablar también un poco de Paulo Freire, que me parece importante también para el día de hoy. ¿Y qué es lo que está pasando con esa colonialidad, un poco de estos saberes y justamente lo que me trae, digamos, en el tema de hoy día? Es de qué está pasando con la educación superior en América Latina. Y si vemos que toda esta colonialidad del saber se ha dado durante tiempo, ojo, no es nuevo que también se dé una recolonialización o incluso, ¿no es cierto?, una dogmatización de ciertos elementos nuevos, como por ejemplo del neoliberalismo. Y el neoliberalismo ha influido, como sabemos nosotros, en la política, en la economía, después de todos estos pensamientos idearios, por ejemplo, del famoso consenso de Washington, ¿no? Y todas estas ideas, además, un poco de globalización de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Y esto, fíjense, aunque ustedes no lo crean, y por eso es que justamente decidí también este tema, ha incidido en la educación superior en los últimos años porque muchos de estos tratados comerciales han ido imponiendo también las reglas del juego, e inclusive las materias, inclusive las mallas, respecto de lo que se tienen que hacer en las universidades. ¿No? Y ya me voy a ir basando ahí con algunos datos también y estadísticas para que vean qué es lo que está pasando, porque la lógica del mercado se está imponiendo en la universidad y está dejando de lado esta lógica de la crítica. La universidad ha sido concebida por muchos ciclos como el centro de la crítica, como el centro de luz, como el centro de conocimiento, ¿verdad? ¿No? Pero en este momento, ¿no? Con esta gobernanza que se está dando, por ejemplo, ha habido consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, no solamente desde el punto de vista teórico, sino, ojo, desde el punto de vista ético, que es lo que nos hace el llamado también en estas conferencias. Y es así como estos tratados de libre comercio han incidido también en el tema de la educación universitaria. Y usted me diría, bueno, pero ¿cómo es que inciden en la educación universitaria? ¿No es cierto? Y inciden de la siguiente manera, ya solamente por recordar nada más lo que decía Marx, que había una estrecha relación entre la parte intelectual, la producción de conocimientos y, por supuesto, las fuerzas productivas. En otras palabras, lo que también mencionan, es decir, cómo nosotros vamos a producir estudiantes profesionales a futuro de acuerdo a las necesidades del mercado. Es decir, necesitamos arquitectos, necesitamos abogados, necesitamos ingenieros, etcétera, etcétera. Pero ese, digamos, pensamiento únicamente desde la lógica de producción convierte al sujeto, al discente, como diría Paulo Freire, no en un sujeto, ¿no es cierto? No en un sujeto, sino en un objeto simplemente de transmisión de conocimientos y por supuesto totalmente útil o utilitario al mercado. Ojo, no quiero decir, verán, que estése bien o que estése mal, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que únicamente se está pensando, ¿no es cierto?, en aparato productivo, en sistemas de producción y se está dejando mucho la lógica de la crítica y el quehacer, por ejemplo, de la investigación o del aporte que realmente tiene que hacer la universidad, por ejemplo, con políticas públicas en el Estado ecuatoriano. Y ustedes habrán visto en los últimos
20 años quizás, porque hace unos 50 años la universidad realmente, al menos aquí en el Ecuador, y hablo de las importantes universidades, especialmente las públicas, ¿no es cierto? ¿No? La Universidad Central, la Universidad de Guayaquil, las universidades también que pertenecen a la provincia de la SUAY, ¿no es cierto? Que han sido importantes en la generación de opinión pública, de política pública, etcétera. Y claro, esto evidentemente desde este punto de vista se está dando una desconexión entre la crítica, el ejercicio de las universidades y el Estado, y más bien se está dando una conexión de la producción intelectual, fíjese, en relación a las características de la producción, ya más bien en materia de comercio, en materia de negociaciones. Y claro, esto estaría, digamos, desde un punto de vista primario y general, digamos, estaría bien y diríamos, ah, ok, pero está bien, pues porque si estamos produciendo, ¿no es cierto?, aquí materias en temas de economía, de ingeniería en sistemas, de ingeniería eléctrica, tal, obviamente que vamos a ayudar y aportar al tema del trabajo, del desarrollo en una sociedad. Pero ¿cuál es el problema principal de esto? El problema principal es que precisamente no solamente estos tratados de libre comercio están ligando o cambiando la idea de esta lógica, ¿no es cierto?, del corporativismo, del mercado en las universidades, llamando, por ejemplo, a los estudiantes clientes o teniendo en función del mercado, ¿no es cierto?, ganancias a nivel de universidades, y voy a analizar algunos datos que hay en el Ecuador, sino que adicionalmente, ojo, los organismos financieros internacionales están incidiendo en la reforma de la educación superior. Y no únicamente diciéndoles, a ver, lo que nos interesa son materias de economía, lo que nos interesa son materias de mercado, etcétera, sino que están incidiendo, por ejemplo, en las instituciones de educación superior a través de préstamos, a través de financiamientos, etcétera, pero condicionando, por ejemplo, de que las universidades públicas no den becas, que no den becas, por ejemplo. E inclusive se habla de que existe una competencia desleal, fíjense, ¿no? Y esto es en el caso de Canadá, entre otros países, en una competencia desleal donde ya se ha demandado las universidades privadas y han demandado las públicas, diciendo que ellos no pueden competir con las públicas porque están en una condición de desigualdad, dado que no pueden competir con las becas. Entonces, se está dando más fomento a la institución privada, a las capacidades técnicas, al crecimiento económico, no que a los temas de carácter público. Es decir, se está viendo solamente un poco una suerte de eficientismo del mercado, dejando, por ejemplo, temas digamos, que son importantes también para el Estado, como la misma administración pública, por ejemplo, ¿no? Es decir, el formar administradores públicos para las instituciones, para los puestos claves que tiene en el Estado, ¿no? Y solamente por darles aquí, y esto lo voy a revisar literalmente, lo que ha dicho el Banco Mundial, tal cual lo que dice el Banco Mundial. En realidad se puede aducir que la enseñanza superior no debiera tener mayor derecho a utilizar los recursos fiscales disponibles para la educación en muchos países del mundo, en especial en aquellos que no han logrado el acceso a la equidad y a la igualdad. De otro lado, también se dice el fomento de establecimientos privados. Ojo con esto. El fomento de establecimientos privados puede ayudar a contribuir y a satisfacer la creciente demanda social de educación, ¿no?, postsecundaria, y hacer que los sistemas de nivel terciario sean más sensibles a las necesidades del mundo laboral cambiante. El BID también, el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que la propia modernización e integración en América Latina no exige una economía más globalizada y, por supuesto, esto depende, dice, de una educación superior. Como se puede observar en esta parte de aquí, y desgraciadamente el tiempo es bastante corto, ¿no? Existe una lógica del mercado que va simplemente más allá de la formación del profesional, ¿no es cierto? Y simplemente observa la demanda económica. ¿Cuál es un poco el tema aquí? Que se está abandonando quizás la parte crítica, ¿no es cierto?, que es realmente necesaria en las universidades, y la parte del aporte de las diferentes universidades, especialmente para el tema, ojo, de lo que significa la política pública, la salud, la educación y demás.
Y justo Mónica ahora nos pone ahí en el chat que se ha convertido en un negocio la educación superior. Y claro, esto ahí, digamos, nos va dando la razón y yo les quiero dar datos para que vean, digamos, que no son simplemente, digamos, hechos generales. Y aquí pueden ver en pantalla, miren, aquí están. Este es del año 2017. Traté de encontrar del 2021, pero del 21 más o menos se habla de 600 millones de dólares de ganancia de las unidades educativas privadas. Pero aquí estamos hablando de una ganancia, fíjense, ahí están Universidad San Francisco, Universidad de las Américas, Universidad Espíritu Santo, Universidad SEC, Universidad Internacional, más o menos de 840 millones de dólares que le ven. Aquí abajo está, miren. En conjunto se observa 2017, estos grupos económicos con universidades tienen un total de 830 millones de activos, sus ingresos alcanzaron 375 millones de dólares y se generó un impuesto. Oigan esto, se generó un impuesto a la renta de 4 millones de dólares, lo que equivale tan solo al 1% de impuestos. Sacaron divisas por 40 millones de dólares, 725 mil fueron a paraísos fiscales y finalmente en ese año tienen una deuda tributaria de 25 millones de dólares. Deuda tributaria que si ustedes investigan hasta ahora se mantiene en muchas de estas universidades. Entonces, como pueden ver, también esta lógica del mercado y las exigencias del FMI han sido un poco también quizás el crear ciertos cotos y ciertos impedimentos también a la universidad pública. Ustedes han visto las últimas reformas también de la educación superior, ¿no? En las cuales, por ejemplo, inclusive hace años atrás se ha dificultado el ingreso de personas a la educación pública y ¿qué es lo que han preferido? Ah, prefiero en vez de a mí por un sorteo con el examen tal, me van a mandar a estudiar a Loja, me van a estudiar a Guayaquil, pues prefiero más bien aquí en mi propia ciudad ver una universidad privada, pagar una universidad privada. ¿No? Y así una serie de cuestiones, ¿no? Que han ido un poco haciendo difícil el escogimiento de una universidad pública, el número de los cupos, que hasta ahora el número de los cupos es insuficiente. Sabemos que anualmente se quedan entre 100, 120 mil personas sin un cupo en la universidad pública y por supuesto se tiene que ir a la universidad privada. Se están reduciendo inclusive si ustedes ven los años de la maestría, una maestría normalmente duraba 2 años con los costos que ameritan. Ahora la universidad privada, con el mismo costo que le cobra, ¿no es cierto?, le da la maestría en un solo año, ¿no es cierto?, con los mismos profesores, con menos horas, etcétera, etcétera. Es decir, va habiendo una lógica del mercado que es bastante perversa desde mi punto de vista. No digo que, ojo, que no contribuyan tal vez estas universidades privadas, pero estamos dejando temas muy importantes como es el tema de las desigualdades, de las inequidades sociales, el tema, por ejemplo, de la misma rol que tiene el docente respecto del discente, que tiene que ver, por supuesto, como un rol que diría Paulo Freire, y con esta parte, en estos 3 minutitos voy a ir terminando, ¿no? De provocar, por ejemplo, la curiosidad en alumnos, de provocar, por ejemplo, el sentido crítico y no simplemente, ojo, de la transmisión de documentos. Y yo les diría que también con la experiencia que tengo en la docencia, y que con lo que dice Paulo Freire concuerdo, no solamente es importante darle un librito para que se aprenda de memoria y luego repita y luego ponga en la misma hoja, no. Creo que hay que enseñarle al discente el papel liberador que tiene la educación, el papel de contribución que tiene la educación, el rol social que tiene la educación superior, ¿no? Cuando uno puede hacer. Y claro, esto es incentivar, por ejemplo, como dice Paulo Freire, la curiosidad, el asombro de estas personas para, por supuesto, no se queden únicamente con lo que está diciendo el profesor, ¿no? Y aquí hay una parte importante, ¿no? Quizás también que se da aquí en la docencia, ¿no? Muchos de los educandos o de los educadores, ¿no? Transmiten un conocimiento desde un autoritarismo, desde un libertinaje, dice Paulo Freire, y eso, por supuesto, no es adecuado. Desde el punto de vista de Paulo Freire, lo importante es crear también una sinergia con el estudiante, una sinergia en un clima de respeto, en un clima de relaciones juntas, un clima de humildad, donde también, ojo, se valoren, por supuesto, todo lo que significan los conocimientos por parte del discente. A veces tenemos, fíjense, nosotros estudiantes de pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, que también vienen con experiencias, que también vienen con conocimientos, pero por ser conocimientos de pueblos o comunidades indígenas, de pronto no se valoran, no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, la autoridad
docente, ¿no? Según Paulo Freire, es mandonista, es rígida y limita, secciona todo lo que significa la creatividad del docente. Entonces, ¿cuáles son un poco, digamos, los retos? Yo creo que son muchísimos los retos en la educación superior. Y los que son docentes ahora acá me van a dar la razón. Nos están encerrando ahora en matrices, nos están encerrando ahora en trabajos de llenar formatos y formatos y formatos, cuando realmente tendríamos que dedicarnos a la investigación y a la docencia. Y nosotros hemos estado callados todo este tiempo. Y hago un mea culpa y creo que todos debemos ser mea culpa. ¿Cómo es posible que en una universidad tengamos, ¿no es cierto?, un 70, un 80% de personal administrativo y un 20%, un 30% de personal académico, llenando además formatos de los compañeros administrativos? Y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero creo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, creo a través de las universidades, quizás algún momento, algún pronunciamiento, porque creo que los docentes estamos para muchísimo más, y creo que también ahora la sociedad actualmente lo necesita con esta coyuntura en crimen organizado, con esta coyuntura de desigualdades, de pobreza y demás. Creo que podemos contribuir muchísimo desde cada uno, digamos, de nuestras universidades en estos proyectos. Entonces, yo creo finalmente de que la universidad tiene que volver a ser crítica, y que la universidad tiene que volver a tener ese rol importante, especial, y no únicamente enfocarse al tema de mercado. Está bien, por supuesto, esto, pero yo creo que la contribución social que también tiene que dar la universidad privada es fundamental para el desarrollo del país. Muchísimas gracias por su gentil atención.